En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 8 de marzo del 2021, es el lunes de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Vamos avanzando, ya hemos cruzado el umbral de la mitad de este tiempo cuaresmal y nos vamos acercando, ya vamos, como les decía la semana pasada, decantando, vamos llegando hacia la Semana Santa, así que hay que acelerar nuestra conversión. Uno de los grandes convertidos por San Juan de Ávila precisamente es el santo del día de hoy. Ya saben, no hay memorias obligatorias, así que nos quedamos con que en los lugares donde hay una devoción a él, y en todos los continentes hay una devoción grande a él. Se llamaba Juan Cidade Duarte, nacido en Portugal un 8 de marzo de 1495, San Juan de Dios, así le puso el obispo de Granada, o sea, lo de Juan de Dios fue el que se lo añadió. Fíjense, muy pequeño se va a trabajar a Oropesa como pastor, ahí estuvo hasta los 27 años, se supone que eran 11 años, 12 años los que tenía cuando deja la casa paterna para tratar de sobrevivir, ¿no? Porque era una persona muy pobre. Se alista en el ejército, pero casi lo ahorcan, oigan, porque cometió un error. El ejército había conseguido algunas, pues, bueno, un botín, ¿no? Y él lo descuidó y lo recuperaron los franceses, y entonces casi lo mandan a ahorcar. Pues, si no es que invoca a la Virgen, pues vuelve a trabajar a Oropesa, al mismo lugar donde estaba antes, con un señor apellido Mayoral. Y bueno, ahí se estuvo, nuevamente se alista en el ejército, en este caso ya bajo las órdenes de Carlos I, Carlos V, en la batalla de Viena, regresa a España después de aquella batalla y bueno, ya puesto en España, de hecho entra por Gibraltar, ahí él piensa irse a África y entonces entra en diálogo con una familia que había sido exiliada por el rey de Portugal a Ceuta y entonces estando ahí ellos lo pierden todo, es un desastre, ¿no? A él le toca mantenerlos, a los que lo habían contratado. Y se pone entonces a reconstruir las murallas ahí de la ciudad y todo para poderles ayudar. Finalmente se decide a ser vendedor de libros y de obras piadosas, de estampitas y demás cosas, ¿no? Se traslada a Granada. En lo que va de camino a Granada tiene una visión de un niño pobre que está comiendo precisamente una granada y escucha una voz que le dice, ¿no? Granada será tu cruz. Llega a Granada, ya desde 1538 está viviendo ahí, parece ser una pequeña librerita, digamos, que es más una venta callejera, ¿no? Llega en 1539 San Juan de Ávila, vamos, y ahí entonces escuchando predicar a Juan de Ávila, decir, esa es su gran conversión, ese es su gran momento, lo deja todo, lo vende todo, y en su penitencia por expiar sus pecados, entonces vive como un loco, y la gente lo toma como un loco, y lo meten al hospital, vamos, hospital, esas cosas no eran propiamente hospitales, eran ahí lugares donde metían a todos enfermos, locos, todos juntos al mismo lugar. Y entonces esa experiencia lo hace a él darse cuenta, termina siendo luego ayudante ahí en el mismo hospital de los enfermos y se da cuenta yendo en peregrinación a Nuestra Señora de Guadalupe, sí, pero de Extremadura, no Nuestra Señora de Guadalupe en México, pues entonces ahí decide, se va a consagrar plenamente y además en otro diálogo con Juan de Ávila que le dijo, hombre, lo que hiciste es una locura, ¿cómo se te ocurre hacer todo lo que, porque se volvió como un loco, ¿no? Y entonces Juan de Ávila le dice, no, ponte al servicio y ahí empieza la obra, ¿eh? Entonces nacerá la orden de los hospitalarios, ¿no? Que hará tantísimo bien, tantísimo bien. Él va a ser canonizado, bueno, de hecho muere otro 8 de marzo, nació un 8 de marzo y muere un 8 de marzo de 1550 y 55 años tenía, pues estaba cumpliendo 55 años ese día y bueno, va a ser canonizado por Alejandro VIII en 1690, patrono de los enfermos y de los que cuidan a los enfermos. Nos viene bien. ¿Qué hizo Juan de Dios en sus hospitales? Una genialidad que a nosotros nos parece la cosa más normal. Separó a los enfermos, les dio una cama a cada uno. Los enfermos de un tipo estaban en un lado y los de otro en otro lado. Cuidó a todos con una actitud y una sencillez y toda una ternura que hay que ver, ¿no? Encomiendo hoy a todos nuestros trabajadores de la primera línea, a los saciadores, a los guardias, a las personas que están encargadas del mantenimiento de los hospitales, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, lógicamente, ¿no? Vamos, lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso.
Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías curado? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ok. ¿Qué vamos a hacer dentro de unas semanas? Renovar nuestro bautismo, nuestras promesas bautismales. La Cuaresma está montada como preparación a la fiesta de la Pascua, que es la fiesta del bautismo. Así que, por lo tanto, todo va girando ya en estos días en torno a eso. Bañarse en el Jordán fue bautizado Jesús, en el Jordán bautizaba Juan el Bautista. Es decir, hay toda una serie de imágenes que nosotros captamos bien. La lepra, el pecado, bien nos venía de lo que hemos escuchado ayer, ¿no? Purificar, limpiar, en el Evangelio pues de Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Bueno, entonces hay que lavarnos de nuestra lepra. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer? Entonces me queda la imagen a mí linda esta de a Naamán lo mandan a bañarse 7 veces al río Jordán. Es decir, el 7 es el número de la perfección, ¿no? Es un número simbólico, sin duda, pero es esa insistencia que quiere hacernos repetir el gesto para darle plenitud. Bueno, lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, renovar nuestro bautismo 7 veces. O sea, 7 veces, Padre, nos vamos a echar agua. No, 7 veces en la plenitud, en la totalidad. Usted y yo lo que tenemos que hacer es ir revisando de qué lepra tenemos que limpiarnos para renovar nuestro bautismo. Si hay que acercarse al sacramento de la reconciliación, pues se hace, para pegar una buena limpiadita, una buena restregadita y quedar limpios y prepararnos bien. El Evangelio hace eco de este texto. Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo terminaba la primera lectura? Naamán termina siendo una confesión de fe, diciendo: ahora veo que el único Dios es el Dios de Israel. Llega la fe. El bautismo me abre la puerta a la vida de la gracia, pero por un acto de fe. En mi caso, como en la mayoría de los casos de nosotros, ha sido que nuestros padres nos llevaron desde su fe a que fuéramos bautizados para iniciar un camino de fe. Aquí el reclamo del Evangelio es que no le creen a Jesús, porque nadie es profeta en su tierra. Y entonces ahí viene el golpe, ¿no? Y es claro el golpe. Llamados a creer.
porque eso es el resultado de nuestra purificación. ¿Por qué nos purificamos? O sea, ¿por qué vamos a confesarnos? ¿Por qué vamos a renovar nuestro bautismo? Porque queremos acrecentar nuestra fe. Claro que la tenemos. De repente a veces es una fe incipiente, pequeñita, pero la tenemos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que esa fe crezca, madure? Pues es creyendo en Cristo. O sea, el sentido de todo esto es creerle a Él. ¿Qué decía ayer el Evangelio? Vuelvo, perdón que estoy repitiendo mucho lo de ayer domingo, pero es que es importante esto, ¿no? O sea, creyeron en Él sus discípulos. Claro, aumentó la fe en ellos, va creciendo su fe. Entonces, es lo mismo para nosotros, ¿no? Debe ir creciendo nuestra fe en Él, es nuestra relación con Él, en la oración, que renueva también de alguna manera ese camino de pureza, ese camino, claro, cuando usted ora, descubre el amor infinito de Dios, la misericordia grande de Dios y se da cuenta entonces de su podredumbre. Algunos hacen al revés, ¿no? Pienso en mi podredumbre y que pienso que esa basura que llevo, esa lepra que llevo, entonces me lleva a Dios. Cuidado, es que es descubriendo que Dios, a pesar de mi lepra, me ama, es que entonces me doy cuenta de que debo cambiar. Es el amor lo que cambia, es la fuerza del amor la que nos lleva a cambiar. Les invito a orar. Señor, cura mi mirada apresurada y superficial y ayúdame a contemplar con serenidad y a descubrir la profundidad de lo que acontece. Transforma mi mirada pesimista y ayúdame a ver signos de bondad y esperanza en mi vida, en mi comunidad, en el mundo. No dejes que mire por encima del hombro y ayúdame a ver desde abajo al lado de los más pequeños. Ensancha mi mirada tantas veces interesada y ayúdame a ver el sufrimiento de los hermanos y mis posibilidades de ayudar. Purifica mi mirada implacable y ayúdame a mirarme y a mirar con misericordia cuando me equivoco, cuando alguien no hace lo que debe. Dame una mirada creyente para descubrirte en mí, en la vida de los que me ayudan y me necesitan, en la belleza de la creación, en los acontecimientos más grandes y más sencillos, más alegres y más duros de la vida. En fin, Jesús, ayúdame a mirar al Padre, a las personas y al mundo con el mismo amor con que tú miras a todo y a todos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.